En la ciencia ficción se han explorado las capacidades e intensidades posibles de los sonidos. Constantemente escuchamos sonidos desconcertantes o especulación de otros lenguajes. Más allá de la literatura del género, en más de una ocasión se puede decir que en la ciencia ficción existe el ejercicio de curvar el espectro audible, donde se mezclan los sonidos de los animales, de los insectos y de las plantas, y las máquinas. Ya en 1884, el argentino Ladislao Ollenberg anticiparía en su cuento Filigranas de cera la creación de una técnica que extraería la memoria auditiva mediante un tratamiento del cerumen del oído humano, colocando un cono de fonógrafo para escuchar lo que la cerilla guardaba de nuestra escucha cotidiana. El Dr. Tímpano, personaje del relato, es el creador de dicha técnica y pronto se dará cuenta que su invento es un invasor de la privacidad y que el conflicto se debate entre la capitalización del invento y la ética de su uso. En este relato se cuestionan varios aspectos del positivismo y, de hecho, la hipótesis que estructura el mundo posible, representando, según lo que define Eco, que la fe ciega en el positivismo es un sistema epistemológico y nociológico, único y irrefutable, de la modernidad que puede provocar consecuencias sociales indeseadas. Combinar la acústica que explora el futuro por medio de sonidos no identificados. Ese es uno de los inicios de la historia, de la relación entre el sonido y la ciencia ficción. Otro lo podemos encontrar en la radio. Esta historia comenzó con Hugo Gernsback, muy conocido por los amantes del género como uno de los pioneros de la ciencia ficción americana. Quizás no es tan conocida la historia de que él promovería una serie de manuales para construir radios caseras. Durante la Primera Guerra Mundial, varios gobiernos prohibieron la radioafición y Hugo Gernsback dirigió la campaña para promoverla en los Estados Unidos. Ya desde 1904, Hugo había establecido Electro Importing Company para vender componentes de radio y suministros eléctricos por correo. Los catálogos tenían instrucciones detalladas sobre proyectos, como el de un equipo de telégrafo inalámbrico, y fueron predecesores de su primera revista, Modern Electrics, lanzada en abril de 1913. En mayo del mismo año lanzó otra revista llamada The Electrical Experimenter, en donde se proporcionó información técnica para diseñar, dar servicio y operar equipo de radio. La revista también contaría con audaces predicciones del futuro en sus portadas. Después de la guerra, en julio de 1919, Gernsback inició una revista dedicada a la radio, Radio Amateur News. El título se redujo a Radio News en julio de 1920 y muchas de las portadas mostraban a personas en escenas dramáticas o humorísticas, donde se exploró un poco el futuro como un proyecto que se podía construir en casa. Hugo y su hermano Sidney tenían un imperio en auge. Además de las revistas, tenían 2 estaciones de radio y libros publicados. Usarían el dinero de las ventas del kiosco de periódicos para pagar las impresas y así, en 1926, Hugo fundó la revista Amazing Stories, donde acuñó el término cientificidad, que se convirtió más tarde en ciencia ficción. Hugo Gernsback sabía de la importancia de la radio, no solamente como herramienta tecnológica, sino como una forma de narrarnos historias y transmitirlas. La ciencia ficción abre espacios de intersubjetividad, donde se forman fenómenos sonoros con capacidad de generar experiencias sensoriales, que son comunicables y que causan fascinación e incredulidad entre quienes le escuchan estas historias. En momentos muy tempranos, la radio y los fantasmas incluso han estado interrelacionados, a través de una tecnología, como se muestra en esta nota de 1920. Este miedo y fascinación es muy conocido, sobre todo durante una transmisión de la cadena de CBS, por entonces con 800 estaciones de radio en Estados Unidos, en un 30 de octubre de 1938, haciéndolo coincidir con Halloween. Orson Welles lanzaría al aire una radionovela con formato informativo, de noticias, una adaptación de la novela de H.G. Wells, y titulada La Guerra de los Mundos. Está escrita en 1898. La transmisión tuvo una duración de 1 hora en un horario nocturno. Básicamente, se trataba de que los marcianos habían invadido los Estados Unidos, y para ello se contó con un equipo de actores y transmisión en directo. Captain and 2 policemen advanced with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles, spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. En Estados Unidos cundió el pánico entre los habitantes, quienes subieron a las colinas, prepararon sus maletas, se arrodillaron, los niños lloraron, llamaron a ambulancias y a la policía. Orson Welles, de 23 años, tuvo que disculparse al día siguiente por la gracia acontecida en 1938. Lo que poco se sabe es que en febrero de 1949, casi 10 años después, Radio Quito interrumpió su programación para presentar una noticia de última hora.
El locutor decía, alarmado, que los extraterrestres habían llegado a Ecuador y que pronto estarían en Quito. Habían llegado en naves espaciales que parecían platillos voladores y se movían rápido, quemando todo en su camino. El pánico colectivo que causó todavía se recuerda hoy. A continuación les presento una breve recreación de la transmisión hecha por Radio Quito. Radio Quito, la voz de la capital. Van cantando por silencio que está dormida la dueña de... Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes luces. la voz de la capital. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo. Está siendo destruida. Están exterminándolo todo. Ciudadanos, como ministro de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate. Los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. ¡Están avanzando! ¡Corre! Nos comunican de graves disturbios en las calles de Radio Quito, Quito, la debido voz a de esta la capital. transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Lo que en 1949 se transmitió fue una adaptación de La Guerra de los Mundos de Wells, pero realizada por el guionista chileno Eduardo Alcaraz, desde la sede del diario ecuatoriano El Comercio. Pero la población quiteña se indignó y tras 25 minutos de transmisión, cientos de quiteños enardecidos llegaron con piedras, palos y vociferando demencialmente a las instalaciones de la radio. La incendiaron con gasolina, produjeron 20 muertos, entre ellos la novia y el sobrino del director de la radionovela, Leopoldo Páez. Y el diario no reabrió hasta casi 2 años después. El guion original en Quito se perdió, producto del incendio. Mucho menos existe una grabación. Hay que decir que en el contexto ecuatoriano, la amenaza de una guerra inminente, en este caso la Segunda Guerra Mundial, la guerra con el Perú del 41 y la inestabilidad democrática de junio del 48, más las constantes noticias falsas de días anteriores sobre ovnis fueron lo que prendieron la mecha. En la mayoría de los casos, para explicar los hechos ocurridos en 1938 en Estados Unidos y en 1949 en Ecuador, se habla de ellos como ejemplos del poder de los medios de comunicación como aparato de influencia. Esto, si bien es cierto, deja de lado algo importante: la capacidad de una obra de ciencia ficción para exponer los miedos latentes en una sociedad y desentrañarlos y exponerlos. En este viaje acústico, con el heterófono, o theremin, la violinista lituana Clara Rockmore sería precursora de la música electrónica, y ella perfeccionaría el instrumento con una resonancia cósmica. El neurólogo Oliver Sacks, en el prólogo de su libro Musicofilia,
evoca El fin de la infancia, obra de Arthur Clarke, donde descienden a la Tierra seres sumamente cerebrales que no comprenden cómo miles de millones de personas pasan mucho tiempo creando o escuchando música. Los seres bajan a la superficie para escuchar un concierto y felicitan al compositor por su talante, aunque la música les sigue pareciendo algo absurdo a los visitantes. La música, dice Oliver Sacks, es vital para los humanos, pero carece de conceptos, no elabora proposiciones y eso la convierte en un dilema de comprensión. Podría decirse que genera otros lenguajes que le hacen potenciar una especie de vida no orgánica. Ejemplo de esa vida no orgánica son los sonidos de Forbidden Planet, película del 56. La banda sonora se mezcla con elementos electrónicos. Existen precedentes de generadores sonoros estándar, pero el matrimonio Barrón, los diseñadores, construyeron circuitería electrónica exclusivamente para los diferentes efectos sonoros que componen los temas. El carácter acústico de los aparatos está basado en un patrón de actividad propio, similar al comportamiento de ciertos organismos unicelulares. Su técnica consistía en sobrecargar los circuitos que diseñaba Luis, con los que obtenía sonidos totalmente impredecibles, mientras que Bibi registraba todas las sonoridades que se obtenían y a partir de las cintas grabadas extraían, mediante diferentes procesos muy propios de la música concreta, piezas que finalmente formaron parte de la banda sonora. Forbidden Planet, por primera vez, se lleva al gran público la extrañeza a un nivel que invade la imposibilidad de disociar musicalidad y efecto sonoro. La atmósfera combina lo que el público escucha y la ambientación en la que están sumergidos los personajes, por lo que la música no suena a música, pero tiene una extraña vida de circuitos que se despliegan. Los efectos están concebidos como un todo indisoluble, creado exclusivamente por medios electrónicos que impactan dentro y fuera de la trama. Es un tipo de música que crea máquinas de expresión, o una expresión material donde hay ciencia detrás del sonido. Ya en el documental Sisters with Transistors de 2020 se muestra a las creadoras como Daphne Oram, Paulina Oliveros, Mariano March, Sassin Sain, Lauryn Spiegel, quienes diseñan espacios inmundos, seres que configuran sonidos de una vida no biológica, cosa que se les recriminó en su momento, ya que constantemente se menospreciaba su trabajo, al no tratarse de algún tipo de música. Creadoras como Deborah Derbyshine experimentaron el límite de una especulación sensitiva en ese lugar otro, de cuerpos otros, de otras formas de vida. En ese sentido, hoy en día sigue la exploración. Esto solo es un acercamiento de lo que la ciencia ficción ha explorado y sus capacidades e intensidades de posibles sonidos, o una especulación que curva el espectro audible donde se mezclan todos estos sonidos.